Hola Sara, qué bueno, gracias que estás aquí. Hola, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta, entusiasmada y expectante a ver qué va a pasar. Llegué a la lectura por, por varias razones. Más bien, cómo me encuentro por primera vez con la experiencia, de vivir la experiencia de la lectura. Esto es, cuando la lectura por primera vez sentí que me sacudía, cuando la lectura por primera vez, si no me daba respuestas, me hacía hacerme más preguntas. Y en este camino, como lectora, la primera vez fue por una experiencia en infancia, una experiencia que simbólicamente ha representado mucho en mi vida, y fue propiamente en la comunidad donde yo nací, que cuando pregunto esta misma pregunta, que también es muy inquietante: ¿cómo se llega a ser lector? ¿Cómo se llega a andar en este camino entre los libros, las palabras y esto? Y propiamente me acuerdo vuelvo a mi infancia, a un lugar donde yo nací, que es un lugar donde me siento muy, muy orgullosa porque nací en un rancho. Cuando quiero decir de una manera como muy mona, es en una comunidad agrícola, pero no es cierto, nací en un rancho muy, muy bonito, muy cerca de este que mucho tiene de Bravo y poco de río, que es el río Bravo, a unos kilómetros. Entonces, en este lugar, mi abuelo, yo fui a una escuela rural y mi abuelo hizo una escuela de madera, muy bonita, de techo de dos aguas, como se decía, y tenía una división, en medio había dos salones, el salón de primero, segundo y tercero, y el salón de cuarto, quinto y sexto. Cuenta la historia que el maestro rural fue a ver a mi abuelo para que les prestara alguna herramienta para trabajar la parcela, porque las escuelas rurales, antes no sé ahora, tenían una parcela donde se trabajaba, ¿no? De lo que ahí salía la misma escuela, obtenía recursos. Entonces cuentan que el maestro llegó y que yo dije que ya sabía hacer bolitas y palitos. Yo tenía 4 años. Entonces, pues el maestro, yo creo que en un momento, pues no siento que fue de quedar bien, siento más bien que estaban deseosos que las niñas y los niños de la comunidad fueran, pues rápidamente fui aceptada. Entonces, la escuela quedaba, se llama Francisco Saravia, y quedaba como a 1,5 kilómetros del rancho donde yo vivía con mis abuelos y mis padres. Y bueno, esto tiene también otra historia, que soy la mayor. Después de mí, a los 11 meses, nació un hermanito. Y entonces mi hermanito, pues también, si yo quería ir a la escuela, pues mi hermano también. Entonces me cruzaban una carretera federal que era muy peligrosa y caminábamos solos desde este lugar hasta llegar a la escuelita por una veredita. Mi hermanito siempre me decía: Sari, espérame porque me canso, y espérame porque me canso. Llegamos a la escuela, aprendí a leer, no recuerdo. Hay quien cuenta experiencias tan emotivas y tan enriquecedoras de un maestro enseñándole las palabras, y que las letras que unidas juntas decían una palabra. Yo no me acuerdo mucho de esto, pero sí me acuerdo del primer libro que llegó a mí, y del momento. Y es de cuando, desde ese momento, yo ya después, como le pasó a este, que seguramente lo recordarás, que estaba y que iba a ser fusilado y que recordó todos los años que había vivido, ¿no? En el paredón de fusilamiento, el Aureliano Buendía. Pues a mí así me pasó. Después, cuando llegué ahora a pensar en mi profesión o mi oficio como mediadora de lectura, pues hice ese recorrido que justamente te estoy comentando ahora. Cómo me volví lectora y cuál fue el primer libro que fue significativo. Vuelvo a esa escena donde eh, llegan un día mis padres con mi hermanito en una cajita blanca y con un libro. Y ese libro se trataba de la historia de una niña
que vivía con los abuelos, que vivía con el abuelo propiamente, que le gustaba andar descalza, que vivía en los Alpes, que dormía en una cama de paja y que disfrutaba mucho de la naturaleza. No sé, después la volvieron, fue una novela que después volvieron cuento, caricaturas y películas y todo esto. Yo no sé si tú te acuerdas quién es esa niña de la que cuento. Es un personaje muy particular, bueno, como todos los personajes. Esa niña se llama Heidi, esa niña que para mí era una niña real porque la estaba viendo en un libro y la estaba leyendo en esa historia. Pero Heidi tenía un amigo con el que le gustaba explorar el campo y andar detrás de las cabras que andaban como locas por ahí, en ese espacio bucólico, y ese amigo se llamaba Pedro, era el nombre de mi hermano. Y por eso esa historia para mí realmente ha sido la historia que me hizo pensar en que la lectura tiene tanto que decirnos. Y además otra cosa, que eso después lo aprendí en este camino que he transitado, que para mí es como el oficio de ser mediadora de lectura, con una ilustradora muy reconocida, ahora se me ve el nombre, pero pronto me acordaré. Ella hizo alguna vez un ejercicio que me llamó mucho la atención y que por supuesto se los comparto. Ella decía que ahora de adultos recuperemos como la primera imagen de algún libro, o de un cómic que nos persiga, o sea, que tengamos adentro, que lo tengamos como asumido y que lo dibujemos incluso, o que lo contemos al otro. Entonces, por supuesto que yo la imagen que tengo, que siempre me ha atravesado, es de esta niña que es sonriente, no sé si la tengan ustedes registrada por ahí, la idea de la imaginaria de cómo era Heidi, ¿no? Que es sonriente, que le gusta andar descalza, que da de brincos. Y Paloma Valdivia decía, ¿qué tiene que decirles a ustedes esa imagen que quedó registrada de sus primeros libros de infancia con lo que ahora son? Y fue muy impactante, porque realmente a mí me gusta andar descalza. Amo andar descalza. O sea, yo podría estar descalza ahora mismo, ¿no? Si alguien toca mi puerta en mi casa, no corro a buscar ni las chanclas ni el guarache. Yo me gusta andar descalza. Y tengo una amiga que me reta muchísimo, porque en los lugares donde hay piedritas o conchitas, me dice, ¿que no te quitas los zapatos? Por supuesto que me los quito, ¿eh? Me encanta. Y entonces volví a esa primera imagen que tengo registrada de infancia y resulta que Heidi anda descalza. Porque ella no quiere como despojarse de cosas, porque ella es una niña urbana que llega a vivir con el abuelo, ¿no? Y se despoja de cosas, incluso de los zapatos. Entonces, bueno, creo que esa niña tiene mucho que decirme y creo que también mi parte como infantil, que me atraviesa siempre, tiene que ver con esa imagen que quedó impregnada en mí. Y esas fueron mi primera lectura, bueno, así que después asumo de manera consciente que está ahí, que me ha perseguido, y esa figura de esta niña. Sí, estas migraciones que va pasando uno, tanto pues simbólicas, metafóricas y reales, físicas, ¿no? Geográficas. Me gusta mucho tu pregunta porque alguna vez me la planteé y casualmente he pensado como en estos fluidos del agua, que bueno, vivía muy, muy cerca del río Bravo y después que va a desembocar pues al Golfo de México, y después el recorrido imaginario me lo hice como viniendo del Golfo de México hasta llegar a Veracruz, ¿no? Pero bueno, nuestra llegada aquí a Veracruz fue muy particular y también pensando que esta llegada a la lectura fue por un hecho doloroso, que lo dicen algunos autores que se han dedicado a estudiar estos procesos de cómo llega uno a la lectura significativa y esta lectura que sacude. Y en Puerto de Veracruz también llegamos, por eso Jorge, mi parejo, digo yo, y yo, hace mucho tiempo, como en el 89, llegamos al Puerto de Veracruz, porque en el 85 vivíamos en México, mi esposo Jorge es de la Ciudad de México,
y en el 85 estaba él justo entrando a Centro Médico Nacional cuando sucedió aquella tremenda situación tan desgarradora y dolorosa que fue uno de los grandes temblores que han sacudido a la Ciudad de México, ¿no? Yo estaba muy cerca, vivía en la colonia Bertis Narvarte, muy cerca del Centro Médico Nacional. Jorge es oftalmólogo y estaba haciendo apenas su especialidad en Centro Médico Nacional. Y bueno, pues aquello fue una cuestión tremendamente fuerte, esa sacudida de la tierra que dejó pues desolación y dejó también, pues como registro también muchos movimientos, ¿no? En todos sentidos, movimientos íntimos, personales y movimientos de migración, ¿no? Entonces, él estaba formándose en el Instituto Mexicano del Seguro Social como oftalmólogo y pues hubo una gran sacudida también en instituciones y toman en cuenta esto como para decir, ya las instituciones no tienen que estar todas centrales, ¿no? Que esta situación que era centralista, como pues hacer centros médicos en otros estados de la República y justamente mandan a Jorge al Seguro Social de aquí de Veracruz y fue como llegamos, que particularmente como todo tiene una historia, en realidad a él lo habían dejado en centro médico, pero pues ya no queríamos y había un compañero de él que era de México, de la Ciudad de México, aunque Jorge también es de la Ciudad de México, pero él sí quería vivir fuera de la metrópoli, ¿no? Entonces, hicieron como intercambio, y pues tú te vas acá, fueron a hablar con quien correspondía y ya fue como decidimos venirnos para acá. Y teníamos un antecedente, Jorge solo tiene un hermano y su hermano ya vive aquí. Entonces teníamos como ese antecedente y ese vínculo. Fue como llegamos aquí en el 89, ya tenemos algunos añitos en esta tierra linda que nos ha acogido. No, para nada, no alucinas, al contrario, creo que además me abres una puerta que tal vez yo no había visibilizado como de forma tan consciente y tan clara. Y eso me parece pues súper interesante. Cómo las ciudades o los entornos que vamos habitando de manera física los percibimos o hacemos otra lectura a través de la propia mente de la lectura. Parece algo como circular, ¿no? Pero sí se ve de otra manera. Y me hiciste recordar pues algunos textos que he valorado ahora con muchísimo más sabor, ahínco y percepción. De hecho, así el que me viene como de pronto, porque siempre me sacudió, porque propiamente el lugar sacude, que son los portales de Veracruz, los famosos portales, entre, bueno, tantas historias que tiene nuestro querido puerto de Veracruz, pero los portales en particular tiene esa esencia donde confluyen tantas personalidades, gente que va y viene, que va y que disfruta, que goza de esta algarabía que caracteriza al puerto. Entonces hay una novela de Vila Matas que se llama Lejos de Veracruz. Y es una novela, como Vila Matas bien lo hace, como aparentemente caótica, ¿no? Cuando la leí me sorprendió ya la vivencia, porque yo vivía en el puerto de Veracruz, sentarme en los portales, echarme una chela o tal, y que pasa tanta gente, que te ofrecen desde música muy variada, y también degustar pues comida local, ¿no? Pero esa algarabía y ese alboroto, yo lo vislumbraba obviamente desde otro lugar a partir de esa novela. Y otra que también me hizo ruido es una anécdota que cuenta Cortázar de cuando viene aquí al puerto de Veracruz, que va al Zócalo, que se encuentra con un niño que es bolero, que le está boleando los zapatos, el niño lo percibe que es extranjero, que cree que es gringo, dice, y le empieza a preguntar que de dónde viene, ¿no? Y ya le dice, y entonces el niño le pregunta como que cuánto le costará un taxi para ir de Veracruz a donde él es, ¿no? Entonces, sí, cuánto
la lectura nos convierte, la lectura viviéndola como, diría yo, como en primera persona, cuando estás ya justo en el lugar, cuando el lugar se vuelve novelado, cuando el lugar se vuelve pues ficticio también, ¿no? Porque dentro de la novela es esta participación ficticia. Por cierto que un día me encontré una novelita muy particular, que desgraciadamente no me acuerdo del autor, pero se llama Aquiles Cerdán, número 63, y cuenta, es una novela de un cubano, además una edición cubana, donde cuenta las aventuras de este hombre que vivió ahí. Pues claro, me intrigaba y fui a buscar la calle, ¿no? Porque es simbólicamente es muy, pues a los lectores la lectura nos va llevando como por estos espacios, ¿no? Que queremos habitar, los espacios reales físicos, pero los espacios interiores. Y por supuesto toma otro sentido, se vislumbran otras puertas y otras ventanas. Pues me gusta como esta idea de situar, ¿no? Geográficamente, que al fin y al cabo, yo creo que, fíjate, ahí me hace reflexionar, la poesía quizá en ciertos modos, y como me atrevo a decirlo ahorita a la Limón, que geográficamente es interiorizada. O sea, la geografía la pones tú, ¿no? En la poesía, porque la poesía, al hablar en metáfora, ahí todo está como intrínseco en tu propio sentir o a lo que tú propiamente has vivido, y no necesariamente tiene que ser el contexto externo, ¿no? Que simbólicamente, vamos a suponer, no sé, pensando pues el puerto tal, pero tú tienes un propio puerto dentro, ¿no? Y en cambio podríamos decir que en una novela, que es una narrativa que va describiendo los espacios y que muy probablemente, si es una novela realista, pues le ponga el nombre del lugar, el puerto de Veracruz, con estas situaciones, o justo como lo hace de referencia así propia de lejos de Veracruz, ¿no? Que sitúa en los portales o tal. Pero, ¿qué pasa como con las geografías que va uno como asimilando, como apropiándose de otros lugares que va uno leyendo, que aunque no tengas la experiencia de vivir en Dinamarca o en China o en Chile o en tal lugar, uno se las va apropiando? ¿Cómo la novela o cómo cuando es bien contada, llega a permear y uno está viviendo el momento y el lugar preciso que están contando, ¿no? Como nuestro imaginario es tan potente que nos sentimos, incluso pues, ¿para qué más? Aquel de La Mancha, ¿no? Que nos sentimos como aquel caballero andante que andamos ahí encontrándonos con los monilos de viento, ¿no? Y literalmente nos sentimos en el lugar, y cuando está bien contado nos sentimos en el ambiente. Justamente ahorita estoy leyendo, entre varias de mis lecturas, una que se llama El Llano, que es de ahora Federico Falco, es un argentino, y él se va a vivir en esta etapa de duda creativa, se va a vivir a una casa, porque ya no puede más como en su espacio urbano, y se va a vivir en una casa a un lugar como muy apartado del movimiento y de una ciudad cosmopolita, y escoge una casa en un campo, ¿no? En un campo, por lo que pinta, desolador. Y uno lo vuelve el polvo, pero de ahí de pronto me encontré a mí misma conectándome con quien simbólicamente en nuestra narrativa ha permeado a quienes nos lo hemos encontrado en el camino, y es Juan Rulfo, ¿no? O sea, cuando decimos polvo, cuando decimos tal, nos vamos a Comala. ¿Conocemos Comala? Quien lo hemos leído, aunque no vivamos ahí, nos situamos en ese espacio-tiempo, en ese territorio lleno de polvo y lleno de desolación y de condición humana, ¿no? ¿Cómo se llega a ser lo que se es, no? Y por supuesto que le atraviesa a uno. También dicen que geografía es destino, ¿no? Entonces, bueno, pues mi recorrido escolarizado fue en una primaria rural, que además tengo recuerdos pues maravillosos, y no tanto
de la escena propiamente educativa, sino de lo de afuera, ¿no? Íbamos en la mañana y en la tarde, los viernes en la tarde era viernes social, me acuerdo que leíamos algunos poemas y los leíamos en voz alta, pero más que tengo la experiencia del camino del transitar desde el rancho donde yo vivía hacia mi escuela rural, ¿no? Como no había, bueno, y entré muy pequeña porque no había jardín de niños, ni párvulos, ni kindergarten, ni estas cosas que usualmente hay o había ya desde ese entonces en las, que no hace mucho tiempo. Bueno, más o menos, que habían en los lugares pues, más urbanizados. Entonces yo fui directamente a la primaria y de ahí mi mamá, que tenía pues mucha inquietud, y mi papá también, que además es muy particular porque crecí con dos ideologías y eso es padrísimo. Mi papá de izquierdas, así aguerrido, creo que quería que me llamara Tania la guerrillera, ¿no? Y mi mamá conservadora, una mujer de fe. Entonces ha sido muy bonito y ha sido muy bonito como experimentar cómo estas dos ideologías han podido convivir hasta ahora, afortunadamente, ¿no? En fin, bueno, ese es otro camino. Pero mi formación propiamente escolarizado fue, mi mamá decidió que yo tendría que ir a la secundaria, ¿no? Y a un lugar, pues, el lugar donde había una escuela secundaria era en Matamoros, Tamaulipas, que era un colegio y un colegio de monjas además, que tuvo sus particularidades, a quien afortunadamente ahí conocí a un gran hombre, que era el profesor Vicente Cebada. Creo que hasta su nombre era como poético, novelesco, ¿no? Además era muy peculiar aquel hombre y me tocó teniendo yo, pues creo que estaba por cumplir 10 años, cuando entré a primera secundaria, y no es que haya sido muy inteligente, es que así me llevó la vida, ¿no? Me acuerdo que él nos dio y nos sugirió leer, y a mí me tocó leer La Metamorfosis de Franz Kafka. Y por supuesto, yo me sentía que yo era Gregorio Samsa. Yo estaba en un mundo que yo desconocía. Eran niñas que venían juntas desde jardín de niños. Entramos otra chica que se llama Catalina y yo a primero de secundaria y pues desentonábamos totalmente con todas las niñas, porque además era una escuela de niñas, ¿no? Amorosas, nos recibieron, jamás sentí pues ningún tipo de desprecio o de bullying, como dicen ahora, ¿no? No, siempre recibí como buena acogida, pero particularmente yo no me sentía propiamente de ahí. Yo venía de jugar béisbol, de jugar canicas y de ser prácticamente un niño, ¿no? Porque había puros niños, que éramos 2 o 3 niñas en la primaria. Entonces entro a este lugar, puras niñas, y el maestro me da a leer Franz Kafka. Claro, o sea, verdaderamente era una niña, pero para mí me apabulló aquella lectura. Yo me sentía y me identificaba con aquel personaje, me sentía rara, diferente. En fin, fue una aventura interesante que agradezco porque es como se va uno formando y al final llega a ser uno lo que se es. Y después de ahí fui a una prepa de 2 años. Y de ahí mi papá siempre dijo, o sea, lo que usted quiera hacer, mijita, pues usted lo hace y que le vaya bien, ¿no? Entonces, obviamente tenía que escoger una escuela donde no tuviera yo que pagar colegiatura, ni mucho menos, y era muy chiquita. Y entré a trabajar en algún lado como de recepcionista, me acogieron bien, yo creo que por curiosidad también, ¿no? Entonces me recibieron y por ahí me enteré que anduve con inquietud de estudiar medicina. ¿Quién me diría que muchos años después, iba a caer como en ese ámbito? Pero mi mamá tenía un familiar que era neumólogo. Y entonces me dice, pues, ¿quieres estudiar medicina? Pues sabiamente mi madre me dice, pues te vas unos días con este pariente. ¡Wow! Llegué a ver unas cosas que yo decía, no, es que yo no quiero estudiar medicina. Y por ahí fueron del Tecnológico Regional, el Instituto Tecnológico Regional de Matamoros, a platicar sobre las carreras que había. Había carreras de ingeniería y como los institutos regionales tecnológicos fueron como una institución educativa que era propicia hacia las áreas de trabajo que podría generarse en las geografías. Entonces, propiamente, la zona de donde soy es una zona de maquila.
Entonces había una carrera que se llamaba Licenciatura en Relaciones Industriales. Era la primera, casi las primeras generaciones que era licenciatura, todas eran ingenierías. Entonces, pues ahí entré yo, porque yo decía, me pareció interesante esta área de recursos humanos, ¿no? Cómo nos la platicaron. Y decía, pues, ¿para qué me alcanza? Pues me alcanza para llegar ahí. Pues ahí fui a estudiar Relaciones Industriales en el Instituto Tecnológico Regional de Matamoros, Tamaulipas. Muy jovencita, muy jovencita. O sea, yo cumplí 15 años ahí, en la carrera profesional. Sí, fue interesante también. Andar como ese transitar, pues casi desde la infancia, la adolescencia, ahí mismo. De hecho, hace poco estaba yo recordando que me gustaba mucho un morral que me arrastraba, un morralito donde traía mis libros y mis cosas. Y yo le decía a mi mamá, es que tú me lo diste, pero creo que como yo crecí, me desarrollé, físicamente, ya estando en la carrera universitaria. A mí me decían chaparrita, y traía ese morral que me arrastraba, era genial. De ahí, pues, termino, bueno, pues claro, me enamoré. Perdidamente. Perdidamente porque como estudiaba y trabajaba, entré a trabajar a un hospital general que también es inconcebible como una casi adolescente o puber trabajando en un hospital general. Y entré a trabajar al hospital general, al área de recepción de urgencias. También fue algo para mí, una lectura del mundo impresionante, porque yo recibía a quien llegaba en las condiciones que llegara. Ahí aprendí pues a ver la muerte más, ya la había visto con el abuelo, con mi hermano, pero ahí la vi también desde otro lugar, ¿no? En segunda persona, digamos, ¿no? O en tercera persona, pero muy cercano, ¿no? Una madre con un hijo muerto en brazos, una persona que iba trabajando y pasó un camión y le desgarró una pierna. Y bueno, yo me sentía con un compromiso, bueno, sin vanagloriarme, pero creo que esa formación tan ecléctica de padre y madre con dos filosofías de vida, pues me hizo formarme en el humanismo, ¿no? Yo no podía, por ejemplo, yo estaba en las tardes en esta recepción de urgencias y cuando venía y me sustituía una persona que tenía que seguir el turno, generalmente no llegaba. Entonces, a mí me sentía muy acongojada porque como en un área de urgencias dejar a la gente que iba a preguntar por sus pacientes que estaban en la zona de terapia intensiva o los que llegaban literalmente con una urgencia. Entonces, un día estaba yo muy preocupada porque yo me tenía que ir porque el otro día tenía examen muy temprano, ya era muy tarde, y entonces abro la puerta de urgencias y ya yo decía, ¿a quién dejo? ¿Cómo le hago? Y estaba un hombrecillo ahí parado, vestido de blanco, y que voy y que le digo, doctor, usted está aquí, pero además como ya era tan, pues esa característica que tienen los jóvenes que interpelan y que no tienen pero ningún empacho en sentirse mal, pues al pobre hombre que estaba yo ahí fui y le dije sus cosas, le dije, pues usted se va a quedar a cargo, estoy haciendo de servicio social, usted se queda a cargo de la puerta porque aquí viene gente que necesita y que tal y tal. Y bueno, cuando fui me sentí un poco mal, me disculpé con aquel hombre y le dije, oiga doctor, perdóneme, mire, pero es que yo me tengo que ir, ya son casi las 12 de la noche, mañana tengo un examen muy temprano, y que me pregunta que cómo me llamaba. Y que me cae más gordo todavía, porque le contesté que Sara Elena y me dice, ay, no se conforma con un hombre bonito, sino con dos. Y yo, ay, no, lo que menos tenía es que alguien me dijera eso en ese momento, ¿no? Bueno, vivo con él desde hace 40 años. Así es. Entonces, migré de Matamoros, Tamaulipas, a la Ciudad de México. Y fue un momento pues muy particular, porque venir de un entorno como muy pequeño, casi bucólico, ¿no? Recordarán lo que dice Rigo Tobar, mi Matamoros querido, y nos ponemos de pie. Hay personajes también ilustres, y ahora pues mucho más. Cristina Rivera Garza, que justo también es de
de la localidad. Su padre y mi padre estudiaron juntos en una prepa nocturna. Y cuenta mi papá que él y el papá de esta famosísima escritora que se llama Cristina Rivera Garza iban juntos del rancho a la prepa Matamoros. Entonces, bueno, no solo Rigo Tobar, hay gente muy interesante. También, por supuesto, nuestro queridísimo, la Chilanga Banda, Jaime López. Jaime López es de Matamoros, Tamaulipas también. Y bueno, entonces yo fui a dar a la Ciudad de México, también muy joven, con mi esposo, con Jorge, y pues ahí vivimos algunos años hasta que después del temblor pues me hizo llegar al puerto de Veracruz. Y mis estudios se vieron truncados, me faltaban 12 materias para terminar la carrera, yo ilusionada en que iba a terminar en la Ciudad de México, pues no fue así. El temblor me hizo recapacitar, regresar al TEC, terminé la licenciatura y de ahí mi práctica propiamente en esa área, que era recursos humanos, no la ejercí tanto, ¿no? Cuando llegamos acá al puerto de Veracruz, estuve, pues no, realmente acompañé a mi esposo en sus proyectos, en su proyecto que era un consultorio médico, y me dediqué a estar como muy pendiente de lo que sucedía con mis hijos. Y por ahí, como me gustaba leer, no tenía números de libros contados de ninguna manera, pero me gustaba leer. Llegué al Instituto Veracruzano de la Cultura a ver qué había, ¿no? Por curiosidad nada más. Y justo había 2 papelitos, me acuerdo en esta puerta que quien nos escuchará ahora y no es del puerto de Veracruz, está el Instituto Veracruzano de la Cultura en un espacio emblemático, ¿no? Una construcción emblemática y tiene unas puertas enormes. Y había dos papelitos pegados. Y uno decía, enamórate de la literatura, y otro decía que si te invitaban a formar parte de promotores de lectura. Pues yo elegí enamorarme de la literatura. Y por mucho tiempo estuve yendo a un taller de un querido amigo ahora, de Humberto Hernández, del poeta, a enamorarme de la literatura. Entonces, digamos, mi tránsito académico ha sido así. Cuando descubrí que profesionalmente quería, o mi oficio podría ser en el campo de la mediación de la lectura, mi formación fue ecléctica. Me fui formando de aquí y de allá hasta que llegué a estudiar la maestría en docencia. Vi que tampoco era por ahí y después llegué a la especialidad de promoción a la lectura. Y sigo dudando y sigo aprendiendo y sigo buscando dónde. Tengo 2 hijos, 2 jóvenes y una chica de corazón, una hija de corazón. Ya son adultos mayores. El grande es Jorge, vive en Berlín, decidió desde muy joven, pues bueno, ¿qué le podría yo decir, verdad? Si su madre y su padre también anduvieron migrando y eligiendo dónde y cómo, él desde muy jovencito decidió que Alemania podría ser un lugar donde él podría pues hacer y formar su hogar. Él vive en Berlín, está casado, tiene parejo. Mi hijo que sigue se llama Luis, ahora vive en Jalapa, no está casado y tiene pareja, tiene 2 hijos, 3 perros y un gato. Y mi hija de corazón vive en Querétaro, se llama Odette, está casada, por leyes diferentes. Ellos eligieron nada convencional su boda, y está casada con Bruno, tiene una niña maravillosa que se llama María Emilia, viven en Querétaro. Mi papá es un personajazo. Sí, como todos los papás de todo el mundo, yo creo, son unos personajes. Mi papá fue un hombre que se intentó formar, estudió hasta la preparatoria en prepa abierta, y de ahí estuvo pues indagando en muchas áreas. Es un hombre muy creativo, estuvo en varias áreas en el campo, por ejemplo, estuvo en el campo, alguna vez tenía un camioncito de volteo donde, pues en el campo, como cuando la gente recoge sus cosechas, pues ocupa camiones para llevar los granos de un lado a otro. Tuvo también un camioncito de volteo, después desistió y tuvo varios trabajos en varios lados hasta que por fin encontró un trabajo donde pudo como
como dar todos esos conocimientos, porque fue un hombre que también se fue formando de manera ecléctica, ¿no? Que tuvo compañeros de la prepa que fueron personas que siguieron como una ruta educativa, ¿no? O institucional educativa. Mi papá no, terminó hasta la prepa. Y pasó mucho tiempo y llegó a un Cebetis. Llegó un Cebetis a dar clases, daba una materia que se llamaba Ciencia y Tecnología, porque realmente él ha indagado mucho en este campo y si no tiene el título, tiene la sabiduría y tiene el título de la vida. Entonces lo indagó ahí, estuvo frente a grupo cuando vinieron ciertas condiciones que ya no le permitían por cuestiones de tecnología que él ya no dominaba propiamente. Se fue a la biblioteca de un Cebetis en Matamoros, Tamaulipas, y es ahí donde ha estado hasta por jubilarse. Tiene 83 años, sigue trabajando. Él reflexiona mucho sobre los jóvenes, reflexiona mucho sobre la situación que están y que vivieron particularmente no hace mucho tiempo, que es de todos sabidos que el norte, una situación particular con respecto al narcotráfico y que además no es reciente. Yo me acuerdo que uno de mis compañeros de la escuela, que era muchísimo más grande que yo, pues acabó tirado en pedazos, ¿no? En la carretera. Esto fue hace muchísimos años, entonces la violencia estaba ahí como latente, ¿no? Y bueno, mi papá la vivió ahí con chicos que iban a levantar a la escuela, situaciones muy críticas de narcotráfico. Creo que soy muy afortunada en haber dado en haber dado pues al clavo, ¿no? En qué era lo que yo quería hacer, que además yo me pregunto mucho, los jóvenes que tienen ahora además tantas alternativas y cuando no vienes de una familia impositiva, tienes que estudiar tal cosa por la herencia o por lo que quieras, ¿no? Pues en mi transitar me encuentro con que la mediación lectora pues podía dedicarme de manera, yo digo, como oficio y como oficio artesanal, con mucho respeto hacia los artesanos, pero creo que mi oficio está inclinado hacia eso, aunque ya haya estudiado una especialidad en promoción a la lectura, pero lo veo yo como un oficio artesanal y que me permite eso, el encuentro con otros. Y que eso para mí es una retribución en sí misma, creciente, estimulante, enriquecedora. Y como dicen los teóricos que hablan sobre la promoción a la lectura, y en especial Juan Mata, que dice hacer de esta práctica una práctica gozosa, deseable y trascendente, ¿no? Que ese es un poco lo que me mueve. Conocer otros de manera afortunada en cuestión de quienes han transitado este camino de la mediación lectora desde este otro lugar de apreciación de la lectura como experiencia y conocer a las personas. Y realmente me siento como enriquecida y orgullosa. Podría platicar, pero dos escenarios diferentes. En uno, si bien llegamos aquí a Veracruz, nuestras ganas de explorar y conocer realmente todas las zonas aledañas al puerto de Veracruz, pues empezamos por comprar como un carrito usado y irnos con nuestros hijos de aventura por todo el estado, ¿no? Por un lado, por otro lado. El norte ya lo teníamos como muy definido porque obviamente cada vacaciones pues agarrábamos al norte para ver a la familia de por allá y todo eso. Pero empezábamos a tomar camino rumbo al sur de Veracruz. Y así fue como llegamos, gracias a unos amigos que son también, digamos, literalmente, poéticamente, pata de perro. Entonces ellos llegaron a una comunidad hermosa que se llama Costa de Oro. Esta comunidad son 3 comunidades juntas, Roca Partida, Arroyo de Lisa y Costa de Oro. Están dentro de la zona de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, aunque propiamente esta está como en la zona de amortiguamiento, no es la zona núcleo. Y pertenece al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ellos llegaron ahí por gusto, como llegamos nosotros, porque entonces, esto hace ya quizá como unos 18 años, cuando fuimos por primera vez, no había teléfono. Entonces eso, la verdad, es que se agradece. No había teléfono, sí había luz eléctrica, entonces, pero había como este espacio
de respirar de manera abierta y de contacto literalmente con la naturaleza, con una naturaleza esplendorosa. Y llegamos ahí, empezamos a ir como de manera frecuente, mis amigos se hicieron amigos de gente de la comunidad y optaron de plano por irse a vivir allá, que allá viven. Y en esta inquietud también de preocuparnos y ocuparnos por el cuidado del medio ambiente, se dieron cuenta que la gente local, que además es un pueblo de reciente creación, una comunidad de reciente creación, pues no estaba como, ¿por qué no estaba enterada? ¿No? Primero, ¿de dónde vivían realmente? Están dentro de una reserva de la biosfera, no había como esa conciencia a la que nosotros que llegábamos la veíamos desde ese lugar. Ellos ven el mar y ven el río porque ahí lo tienen, ven la diversidad de flora y fauna, pues porque ahí la tienen, ¿no? Pero tampoco había como este acto consciente. Entonces, mis amigos decidieron poner un lugar que propiamente era como de ecotecnias, como decir a la gente, bueno, ¿por qué no cuidar la tala de esto, pero qué usar o cómo hacer para preservar, para la leña, ¿no? No necesidad de talar, o sea, hay otras alternativas. Entonces, proponer como ecotecnias. Y yo iba con mis libritos, ¿no? Entonces empezaba a acercarse los niños o la gente ahí, empezamos como a platicar y a eso, a generar conversación. Yo no veo la lectura ni los grandes escritores como, pues es que leo a tal. No, es un medio que está ahí para acercarnos desde otro lugar a conversar. Entonces, llevamos libros y justamente estaba yo por entrar a una, que también esta fue parte formativa, a una institución que es reconocida de mediación de lectura, que se llama IBI y que tiene sus siglas en inglés, tiene que ver con mediación de lectura específicamente para niños y niñas y jóvenes, ¿no? Es una red internacional. Y yo tomé un primer curso en línea y también me abrió los ojos como a esta parte que es a la que me dedico. En fin, que ahí también me encuentro con una persona muy particular, porque además yo decía, yo en línea, ¿cómo puede ser posible que pueda estudiar en línea? O sea, esto es concebible a lo mejor de unos años para acá para personas de mi edad, pero hace 10 años, 11 o 12 años, 13 años, creo que lo estudié como en 2009, 2010, pues no era como no estaba como muy bien registrado. En fin, entré a estudiar un diplomado en mediación lectora y la maestra ¿cómo se dirá? Como impositiva, me dijo, pues para que te demos el diplomita tienes que hacer un trabajo con niños, cosa que yo no quería. A mí me daba temor platicar con niños sobre la lectura. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que los niños, una palabra mal dicha o mal hecha de parte mía, ocasiona un eco tremendo. Y a mí me daba nervios, me daba temor. Yo decía, puedo con quien es de mi edad, no sé, para decir no sé, no puedo, etcétera, etcétera. Pero con niños me da mucho temor. Esta persona, la que conocí, que después me di cuenta quién es, hicimos una muy linda amistad, me decía, no, tienes que hacer tu práctica con niños. Entonces, bueno, pues ya tenía niños que ahí acudían, entonces empecé a hacer como ya mis sesiones de lectura con niños y que fue súper estimulante y gratificante. Y a la vez entré al Programa Nacional de Salas de Lectura, es un programa institucional para voluntarios que quieran leer para los demás y ya está. En fin, así fue como llegué a Ecocali, ¿no? A fundar y a tener una biblioteca comunitaria en este lugar, ¿no? Que es para niños y niñas de la comunidad. Y encontrarme con personas tan generosas, amables, de las que he aprendido, como Joaquina, que es gente local, como Margarita, como Nico, y con niños y niñas que ahora ya son jovencitos y jovencitas y que me platican sobre su experiencia o que ya llevan a sus bebés a la biblioteca y a leer en común, ¿no? Ese es particularmente allá lo que ha sucedido en esta comunidad y el encuentro con los otros. Y acá en Veracruz, mi transitar pues me hizo encontrarme con Daniel Domínguez, que ahí en casa de una cosa de cultura de aquí del puerto, llevábamos el taller con Humberto Hernández. Me encuentro con Daniel Domínguez y Daniel Domínguez en el 2016 propone un proyecto cultural que se llama Reflexionario Mocambo,
y que lo abre dentro de la Biblioteca de la Universidad Veracruzana. Es un proyecto de autogestión y ahí con él estoy llevando a cabo un programa que se llama Lecturas Andantes. Y es un programa que lo ejercen 40 voluntarios en diferentes lugares de nuestras comunidades, ¿no? Incluso hay 3 personas que quisieron inscribirse ahora en la pandemia, son de Querétaro, y los demás son de acá. Y así fue como hemos llegado como a diferentes lugares de manera simultánea. Yo ya no puedo estar, a mí me encantaría, porque a mí realmente lo que me gusta es hacer, ahora estoy como en el área de gestión, pero me he encontrado con personas y con lugares específicos como una escuela para invidentes que hay aquí en Veracruz, que es una escuela a la que le tengo una estima y una admiración porque uno aprende de las personas. Allá particularmente hay una persona que se llama Lorena, que es invidente, que es mi amiga, es una gran lectora, una lectora del mundo, de la vida, de las circunstancias. El maestro Félix, que es invidente y da clases. El maestro Juan, que él también da clases ahí, que es una persona a la que también admiro y reconozco una gran trayectoria de vida. Entonces, afortunadamente, la lectura me ha llevado a conocer, a reconocer y a vivir experiencias muy gratificantes desde el encuentro con los otros. Creo que estamos como ciertas personas o a lo mejor y todos, no creo que no haya quien no desee el tener una esperanza o que no tenga asumido como una proyección esperanzadora para primero, como decía Schumacher, primero tu casa, luego tu calle, luego tu cuadra y luego tu comunidad, ¿no? O sea, en replicar como individuo y luego después como individuo en colectivo, como comunidad. Y también desde una postura política, social, ¿qué hace? Y también pensar a quién le estamos legando la responsabilidad de nuestra propia comunidad, de nuestra sociedad. ¿Cómo se la legamos? ¿Quién le está dando el poder al poder o a los poderosos? ¿Se la estamos dando nosotros? Creo que no acabamos de creérnosla como sociedad, que nosotros podemos tener toda la fuerza y la voluntad como para acompañar o como para decir, aquí basta y vamos a mí me das cuentas claras, ¿no? Entonces, es cómo nos asumimos políticamente cada uno de nosotros y además cómo queremos participar políticamente. Y en cada uno de nuestros espacios que no necesariamente pueden ser críticos, contestatarios o no, pero cada quien defendiendo lo que cree, pero a favor de una comunidad, no a favor de mis intereses, a favor de una comunidad. En fin, yo veo una situación compleja, pero sí me pregunto, ¿qué hago yo? ¿Y qué hacemos para participar desde otro lugar en donde estamos? ¿No? Y estamos participando a favor, estamos participando en contra, independientemente de quién esté arriba, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hago para replicar o para escuchar? Si tengo la capacidad de escucha, si tengo la capacidad de ejercer mi ciudadanía, ¿no? Políticamente hablando, que es un compromiso y una responsabilidad. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Pues muchas gracias por Encantada. venirnos a alegrar con tu plática este pedazo de vida. Sí, muchas gracias a ustedes, de verdad, que creo que esta encomienda que se han echado ahí a cuestas de indagar en la vida de cada uno de nosotros a quien estamos invitados, pues realmente es interesante conocer al otro y pues ahí está una propuesta que surge de ustedes y de su gusto por conocernos y pues yo lo agradezco infinitamente.